Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Samuel, así que te invito a que abras tu Biblia ahí en primero de Samuel. Y me gustaría iniciar con una oración para poner este tiempo en manos del Señor y sea su Espíritu Santo guiándonos en este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por permitirnos una vez más estar frente a tu palabra, Señor. Queremos escucharte. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Abras nuestros oídos, pero abras también nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra y que sea una buena tierra, Señor, donde cayendo la semilla de tu palabra, Señor, produzca fruto, Señor. Como dice tu palabra, a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Queremos tener corazones dispuestos a escucharte, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer primera de Samuel, capítulo 8. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de millares y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ok, quisiera recordarte un poco. La semana pasada veíamos llamemos así, este inicio del ministerio de Samuel de manera oficial. Anteriormente lo vimos en el capítulo 4 hablando al pueblo. En el capítulo 3 lo vimos recibiendo la palabra de Dios acerca del juicio hacia Elí y a sus hijos. Comentaba ahí en el capítulo, al final del capítulo 3, que no había habido profecía o palabra de Dios durante mucho tiempo. Samuel es este joven que recibe la palabra de Dios, habla al pueblo en el capítulo 4. El pueblo pues no hace caso, hace lo que bien le parece. Sabes todo lo que sucede en esta parte. Y después de que el pueblo lamenta ahí en el capítulo 7, lo que hace Samuel es que habla nuevamente al pueblo.
Y lo que hace con el pueblo es hablar la palabra de Dios y los guía al arrepentimiento y les recuerda que no han permitido que sea Dios el que guíe sus vidas, que ellos necesitan arrepentirse para que Dios les dé libertad sobre sus enemigos. Y vimos un gran avivamiento en el capítulo 7. Y podemos entender que ha pasado ya tiempo. Aquí en el capítulo 8 nos dice que Samuel ha envejecido. Entonces pasó de ser este joven con valor, con fuerza, con toda la vida para poder servir al Señor, a ser un hombre ya grande. Todavía le quedan muchos años por delante a Samuel, sin embargo, pues quizá el pueblo de Israel empieza a ver las canas en Samuel. Y lo vamos a ver todavía en gran parte del libro de Primera de Samuel. Sin embargo, es evidente algo. Dice aquí que ha envejecido. Y como hemos visto anteriormente, estos jueces no eran para siempre. Fueran buenos o malos, no eran para siempre, ¿no? En el caso de Elí veíamos que era un sacerdote, era un juez, pero también era un sacerdote. En el caso de Samuel, de igual manera, es un juez y también es un sacerdote, pero no es para siempre. Y sabemos que tendría entonces que encontrar un sucesor, alguien que siguiera juzgando al pueblo. Pero vemos aquí que a pesar de ser tan fiel este hombre Samuel durante toda su vida, desde su niñez, vemos aquí que él decide poner a sus hijos como jueces. Ahora, esta labor de juez no era realmente algo que se pudiera heredar a sus descendientes. Vemos que en el libro de los jueces vemos a algunos que hacían esto, ¿no? Algún juez que tenía incluso muchos hijos y que le asignaba a sus hijos a administrar diferentes ciudades, ¿no? Pero vemos que realmente en la elección de cada uno de estos jueces que hemos conocido, nunca fue así. Dios era el que los elegía. Entonces, debemos saber esto, ¿no? Esta labor de juez no era simplemente como un puesto gubernamental, simplemente para reinar y simplemente o más bien para gobernar y para impartir justicia, sino también estos hombres funcionaban como líderes de guerra, porque impulsaban al pueblo a pelear las batallas. Eran una especie de libertadores, ¿no? Los vimos en el libro de los jueces, más como esto, debido a que el pueblo era corrompido y cuando clamaban a Dios, Dios enviaba a un juez. Pero los primeros jueces que podemos ver, Moisés fue un juez, Josué fue un juez, y fueron buenos jueces que guiaron al pueblo. Dios quería guiar de esa manera a su pueblo, pero la principal digamos, labor o tarea del juez era guiar a la nación al temor de Dios. Era lo más importante. Y Samuel, en el caso de Samuel, pues tenía, o en el caso de Elí, tenían mucha ventaja porque eran aparte sacerdotes. Entonces podían guiar a la adoración. Y vimos en el capítulo 7 entonces a Samuel como este líder que produjo una victoria simplemente por ofrecer un sacrificio, orar por el pueblo. El pueblo recibe el valor para pelear, pero dice que Dios tronó desde los cielos, ¿te acuerdas? Y entonces ocurre una gran victoria que da como consecuencia paz. Incluso los filisteos regresan muchas de las ciudades. Veíamos esto, ¿no? Restituyeron muchas de las ciudades. Entonces, pero como te decía, dice aquí el texto, Samuel es viejo y pone a sus hijos como jueces, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vio Samuel? ¿Qué vio Samuel en sus hijos? Quizá para Samuel era como confianza el saber que él los crió. Pues, ¿qué podría salir mal si yo les enseñé desde pequeños la palabra de Dios? Yo los he guiado desde siempre. Pero, sin embargo, muchas veces los sentimientos paternales nos pueden engañar, ¿no? Podemos tener una idea de nuestros hijos que realmente no sea lo que los demás ven en ellos, o podemos ver en otros
las cosas que no vemos en nuestros hijos, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso. Y quizá Samuel falló en este sentido, ¿no? Quizá no fue malo poner a sus hijos, quizá eran aptos y quizá con el tiempo fueron corrompiéndose, porque vemos en el versículo 3 que nos dice que se volvieron tras la avaricia. Eso habla de que se fueron tras algo, ¿no? Entonces, quizá cuando Samuel los colocó ahí, no eran quizá hombres avaros, pero había algo en su corazón. Ahora, algo interesante que dice aquí es que en el versículo 3 dice que no anduvieron por los caminos de su padre, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Creo que definitivamente lo que estos jóvenes u hombres, no sabemos su edad, pero lo que estos hombres necesitaban no era andar en los caminos de Samuel, era andar en los caminos de Dios. Eso es algo bien importante. Muchas veces como padres creyentes tenemos a nuestros hijos y les podemos dar los mejores ejemplos, ¿no? Quizá podemos procurar que nuestros hijos piensen, hablen o actúen como nosotros. Sin embargo, no debemos ignorar que son pecadores. No debemos ignorar que ellos necesitan un Salvador al igual que nosotros. Ellos necesitan tener un encuentro con Jesucristo. Ellos necesitan tener una relación personal con Dios. Necesitan el ejemplo de Cristo, no nuestro ejemplo. Digamos, sí necesitan nuestro ejemplo. Porque nuestro ejemplo es ejemplos de fe, de creyentes en medio de situaciones difíciles, pero ellos necesitan ver a Cristo, tener una relación personal con Él. Ellos necesitan hablar, pensar y actuar como Cristo, ¿no? Eso es importante. Realmente nosotros siempre nos vamos a quedar cortos al estándar, aunque ciertamente podemos, como Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, pero siempre debemos enfocarlos hacia Cristo. Esto es bien importante y a veces quedamos ciegos, ¿no? A esto, ¿no? No vemos el pecado que hay en ellos y es el riesgo que llegamos a correr cuando podemos considerarlos dignos de alguna labor que realmente no están preparados. Y vemos que estos hijos de Samuel no estaban preparados para esta labor, no eran hombres avaros. Y quisiera recordarte algo que Moisés hizo para elegir a jueces. Si recuerdas cuando Moisés, como este guía del pueblo, como este líder, llevó a Israel durante el desierto, su suegro Jetro lo vio tan cansado que le dijo: vas a desfallecer tú solo, necesitas gente que te ayude. Y le dio algunos consejos y después le dijo: bueno, óralo, si te parecen buenos consejos, úsalos. Y uno de estos consejos en Éxodo 18, 21, él le dice, además escoge tú, Éxodo 18, 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces era parte del equipo que necesitaba Moisés para poder guiar a un pueblo tan grande como era Israel. Y sin duda, Samuel necesitaba un equipo de trabajo, gente que le ayudara. Y él encuentra en sus hijos quizá estos hombres de virtud. ¿Por qué? Pues porque los conoció desde pequeños, quizá vio muchas cosas en ellos, muchas virtudes, muchas cualidades o capacidades en ellos, pero debió haber examinado sus corazones para ver si no había en ellos avaricia, porque dice aquí el texto que estos se volvieron tras la avaricia. La avaricia es robo, básicamente, ¿no? Pero son ganancias deshonestas. Digamos que no es un robo como tal visible, sino empieza en oculto, ¿no? Tú sabes, y es que el texto sigue diciendo, dejándose sobornar. Realmente no es que ellos se metieran a las casas a robar, sino que recibían soborno. Eran ganancias deshonestas e injustas, ¿no? Jesús habló acerca de esto, de la avaricia. En Lucas 12, versículo 15, Jesús dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee. Y es que la avaricia empieza ahí, pensando que entre más tengo, más valgo. Y ese puede ser un gran peligro, ¿no? Puede ser un gran engaño el pensar que entre más tengo, más importante soy. Por ahí empieza la avaricia. Recuerda en Timoteo, 1 Timoteo 6, 9 al 10, dice así: porque los que quieren enriquecerse, y quizá en el sentido de lo que decía Jesús, pensando que mi vida consiste en la cantidad de cosas que tengo, entonces busco enriquecerme. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Empiezas a codiciar cosas que no valen la pena, cosas necias, pero aparte cosas que hacen daño. Y dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y chécate esto, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor a eso. Eso es la avaricia, el amor al dinero. El pensar que de esta manera voy a valer algo, voy a valer más. Y entonces dice, el cual codiciando a algunos, este dinero, estas ganancias, dice, se extraviaron de la fe. Quizá estos hijos de Samuel, conociendo a Samuel y viendo toda su historia desde niño y creciendo como este sacerdote tan leal a Dios, teniendo una relación con Dios, conociéndolo, dices, claro, debía tener hijos honorables. Sin embargo, la avaricia los hizo desviarse de la fe. Y dice, termina diciendo ahí en Timoteo 1 Timoteo 6:10, y fueron traspasados de muchos dolores. Y no solo ellos, sino la gente que está alrededor, porque vemos aquí a un pueblo pidiendo un rey a consecuencia de que ven que estos jueces que Samuel puso son avaros. Y dice que pervertían el derecho. Ellos que eran encargados de impartir justicia se hacían de la vista gorda con un regalito, porque amaban el dinero. Esto es muy peligroso. La avaricia, la Biblia también la marca como idolatría. En Colosenses 3, 5, entre una lista de varias cosas que aquí el apóstol Pablo escribe que debemos hacer morir los creyentes. Dice, hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque es poner en nuestro corazón el dinero, las ganancias, y en nuestro corazón solo debe estar el Señor. Hacer al dinero nuestro Dios. Eso es la avaricia, es idolatría. Y esto era el daño de estos jóvenes. E hicieron mucho daño al pueblo. Vivimos en una sociedad donde todo se trata de hacer dinero. Todo se trata de dinero y nuestra sociedad dice esto: entre más tienes, más vales. Pero realmente debemos reconocer que el dinero no nos da nada. Como vimos en 1 Timoteo 6, realmente lo que nos va a dejar son muchos dolores. El amor al dinero, porque el dinero no llena. ¿No? El amor al dinero solamente es una puerta abierta al soborno. Y verás estos regalos que te traen, y esto solamente va a cegar tu vista para hacer lo correcto. Y creo que se entiende de lo que hablo, ¿no? Debemos poner el dinero donde debe estar, ¿no? Dice la Biblia que los cristianos debemos tener contentamiento, ¿no? Dice la palabra ahí también en Timoteo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos, porque Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee.
Y debemos darnos cuenta de esto. ¿Por qué digo esto? Porque realmente estos hombres, dice aquí que se volvieron tras la avaricia. Se volvieron. Y eso me hace pensar que quizá estaban caminando bien. Y también por lo que dice Timoteo, cuando amas al dinero, te vas a desviar de la fe. Entonces quizá empezaron bien y debemos recordar algo, somos pecadores. No podemos decir, no, a mí el dinero realmente nunca me va a hacer daño, yo tengo bien controlado eso, yo no amo el dinero. ¿No? Y muchas veces quizás sea porque no lo tienes, o porque no tienes más. Y llega un momento en que empieza a tomar control de tu vida y entonces puedes volverte tras la avaricia y empezar a dejarte envolver por eso y empezar a cometer como estos hombres actos de corrupción que a Dios no agradan. ¿No? Había gente del pueblo cansados de estos jueces corruptos. Ahora, la Biblia nos habla de que debemos ser irreprensibles. ¿No? Incluso también en 1 Timoteo, y de hecho estamos a punto de entrar en nuestra serie los domingos ahí, hay listas de aquellos que sirven al Señor. Y creo que como creyentes debemos servir al Señor así, siendo irreprensibles. Ahora, ojo, la Biblia no dice que seamos impecables, porque de hecho la Biblia declara que somos pecadores. Es la razón por la que pecamos. Pero hoy en Cristo, si hemos creído en el Señor, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a vivir vidas sin pecado. No. Somos pecadores y pecamos, pero podemos no pecar por el poder del Espíritu Santo. De hecho, la manera de ser irreprensibles únicamente se obtiene por el arrepentimiento. ¿No? En 1 Juan, si recuerdas, y siempre citamos estos versículos, quizá ya los has memorizado en algún curso de navegantes, este versículo de 1 Juan 1:9, pero acompáñame de 1 Juan 1:8. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estos hombres, este ejemplo que vemos aquí en la palabra en 1 Samuel, que se llamaba Joel y Abías, estos hombres quizá dejaron de reconocer eso. Y creo que ahí empieza la trampa más grande cuando decimos que no tenemos pecado. Quizá el error de Samuel al elegir a sus hijos, no sabemos, pero quizá era no ver los pecados de sus hijos. Y es importante ver las debilidades de nuestros hijos y que son pecadores. Porque dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Realmente aún los creyentes tenemos pecado y debemos reconocer, soy un pecador, eso es lo que soy. Vivo en una naturaleza pecaminosa. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, no hay verdad en nosotros. Estamos engañados. Pero 1 Juan 1:9 dice, si confesamos, no se trata de decir que no tenemos pecado, se trata de reconocer nuestro pecado y confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Muchas veces no queremos reconocer nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Nos hemos dejado engañar por el diablo y pensamos que Dios no nos va a perdonar de lo que hemos hecho. Pero la Biblia dice que si los confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero fíjate lo que dice el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y me llama la atención el orden, porque primero nos dice, si decimos que no hemos pecado en el versículo 8 y después en el versículo 10 otra vez. Y esto me habla como de algo de aferrarse. O sea, después de decirte lo que tú necesitas es confesar tu pecado y simplemente Dios te va a limpiar y tú sigues insistiendo, no soy pecador, no tengo pecado, no. Pues sabes, dice aquí, hacemos a Dios mentiroso entonces. Decimos que Él miente y su palabra no está en nosotros. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este debe ser nuestro descanso. La Biblia no dice que seamos impecables. La Biblia dice que podemos no pecar. Pero incluso si hemos pecado, podemos acercarnos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo, y venir y confesar nuestro pecado sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sea avaricia, sea cualquier pecado, debemos reconocerlo para poder ser siervos de Dios, útiles. Necesitamos ser irreprensibles. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que hay debilidad en nosotros, que hay maldad. Entonces, continúa diciendo ahí, regresando a 1 Samuel, en el versículo 4, dice, entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron. A consecuencia de, número 1, Samuel era viejo. Número 2, sus hijos eran hombres avaros, eran jueces injustos. Se reúnen los ancianos de Israel. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que al reunirse los ancianos de Israel, reconocen la autoridad de Samuel. Samuel todavía estaba con ellos, él era el juez ahí en Israel. Reconocen su autoridad, pero también hacen algo, resaltan su debilidad, porque dice en el versículo 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, reprochan el pecado de sus hijos. Por tanto, y podrías decir, pues sí es para tanto. El pueblo no podía quedarse otra vez sin alguien que los guiara, como las veces pasadas. Era terrible cuando se quedaban con estos huecos. ¿Sí era importante? Sí. Pero quizá estos hombres no lo están haciendo de la manera correcta, estos ancianos de Israel. Porque si te das cuenta, lo que dicen es, constitúyenos ahora un rey, como tienen todas las naciones. El problema no es que pidieran un rey. De hecho, en Deuteronomio 17:14, Dios habla acerca de este momento. Dios ya había planeado el momento de que ellos tuvieran un rey. Sin embargo, vemos la motivación incorrecta de este pueblo pidiendo un rey, porque si te das cuenta, dice, como tienen todas las naciones. Entonces, estos hombres ya habían puesto los ojos en el mundo. Este era el problema, su motivación. El problema no es que pidieran un rey. El problema es que su motivación era el mundo. Ya habían puesto los ojos en las cosas de la tierra, ¿no? La Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, también hay en Colosenses, no en las de la tierra. Nosotros como creyentes debemos caminar así, no poniendo la mirada en las cosas del mundo. Ellos querían vivir como las demás naciones, querían ser conformados como las demás naciones, ¿no? No querían ser el pueblo santo que Dios había planeado, este pueblo apartado, este pueblo diferente que Dios quería, sino ellos querían ser como las demás naciones. Y muchas veces nuestros deseos parten de ahí. Muchas veces nuestros deseos parten de lo que vemos. No parten de la palabra de Dios. Y realmente debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios para que nuestros deseos sean los correctos. ¿Recuerdas Romanos 12:2? Acompáñame ahí, Romanos 12:2. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, a este sistema de valores. No te conformes al espíritu de la época, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no quiere que nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente. ¿Con qué? Con su palabra. Su palabra debe transformar nuestro entendimiento. No nos conformemos a la forma de pensar del mundo. Hoy hay muchas
formas de pensar, muchas ideologías en este mundo, muchos razonamientos de acuerdo al dinero, de acuerdo a las relaciones, de acuerdo a la familia, de acuerdo a la política, muchos. Pero la Biblia dice, no te conformes, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Chécate, ¿por qué dice esto? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces decimos, es que la voluntad de Dios realmente no es buena. O sea, es que yo quiero hacer esto, pero Dios me está pidiendo esto otro y la verdad no me parece muy agradable que Dios me pida eso. Pero la Biblia declara abiertamente que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Pero ¿sabes cómo vamos a poder saber que realmente es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Transformando nuestro entendimiento. Si seguimos conformándonos a la forma de pensar del mundo, siempre nos va a parecer la palabra de Dios anticuada, siempre nos va a parecer irrelevante, siempre nos va a parecer la palabra de Dios no agradable, dolorosa. Pero si transformamos nuestro entendimiento y nos llenamos de la palabra, vamos a decir, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios quiere eso. El pueblo no podía entender porque no transformaba su mente con la palabra, solamente estaba viendo a las otras naciones y empezó a llenar su corazón de deseo de ser como ellos. Mira, su rey, qué grandioso. Miren, wow, son victoriosos. Miren sus reyes. Miren cómo sale y pelea por ellos. Miren sus reyes. Y eso llenó su corazón. No nos conformemos. No nos conformemos a este siglo. Versículo 6. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Me encanta este versículo, porque vemos a un hombre, Samuel, como alguien que, a pesar de ser un hombre fiel y todo, pero se molesta. Es un hombre sujeto a emociones. Y dice que no agradó a Samuel, hay una molestia en Samuel. Pero ¿qué hace? Ora, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen y nos hacen un comentario que no nos agrada? Como ¿no? Un comentario de rechazo, un comentario necio, un comentario en que no le vemos nada de sabiduría como este comentario o como esta petición. ¿Qué hacemos? ¿Argumentamos o hacemos lo que Samuel? Oramos. Qué ejemplo tan hermoso. Podemos ver a Samuel como este ejemplo. ¿Sabes qué? Cuando algo nos moleste, debemos ir a orar. A ir, como dice su palabra, y humillar nuestro corazón delante del Señor. Porque es la única manera que vamos a poder hacer lo correcto. Samuel sabía ir al lugar correcto, delante del Señor. Y va y ora. Y me encanta porque la respuesta es inmediata. Y aquí puedo ver una relación. Samuel ora y Dios responde. E inmediatamente el Señor le responde, versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Aunque a Samuel no le agradó, pero Dios tenía algo que decirle. Y Dios le dice lo que tiene que hacer. Y sabes, leyendo el texto, no vemos una negación en Samuel. ¿Sabes? Samuel era alguien que aprendía a oír. Por eso Dios le dice, oye la voz del pueblo. Aunque te parezca desagradable tu petición, oye. Y le descubre algo. Le descubre la razón del problema. Le dice, no te han desechado a ti, sino a mí. Dice, me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios le muestra a Samuel el verdadero problema. El problema es un problema de raíz, es mucho más profundo. No es simplemente que
Realmente el hecho de que los hijos de Samuel fueran jueces injustos, fueran jueces avaros, que pervertían el derecho, era un simple pretexto para este pueblo. De hecho, lo dice en el siguiente versículo. Le dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a sus dioses, así hacen también contigo. Dios le dice, así son. No te sorprendas, Samuel. Así es este pueblo. Desde que lo saqué de Egipto, todo el tiempo he soportado esto. Todo el tiempo he visto este problema de raíz. Su idolatría. Este es el problema del pueblo. De hecho, muy interesante porque los hijos de Samuel también estaban en idolatría. Porque vivían en avaricia, lo vimos hace un momento. El problema de raíz de este pueblo era idolatría. Y sabes, ese es nuestro problema también nuestro. Ese es nuestro problema. Constantemente ponemos ídolos en nuestro corazón. Cualquier cosa. Si no es el dinero, puede ser incluso nuestros hijos. Cualquier cosa. Le damos el lugar que solamente Dios merece. Le damos la espalda a Dios y empezamos a servir a aquello. Es nuestro problema. La idolatría es un problema ligado al hombre. Es parte de nuestra naturaleza. Y Dios le dice a Samuel, ese es el verdadero problema, Samuel. No te lo tomes personal. Así como han hecho siempre desde que lo saqué de la tierra de Egipto, así te han hecho hoy a ti. Si recuerdas en el libro de Jueces, una y otra vez nos topábamos con esto. Volvían a hacer lo malo y empezaban a adorar a ídolos de la tierra. Cuando ellos lo que debieron haber hecho es expulsar a las naciones, lo que hacían es adorar sus ídolos constantemente. Y esa es la razón, esa es la raíz del problema. Entonces Dios le dice a Samuel, escúchalos. Versículo 9 le dice, ahora pues, oye su voz. Dice, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Le dice Dios, escúchalos, pero protesta solemnemente contra ellos. Me llama la atención que Dios le haya dicho a Samuel, protesta solemnemente. No se te vaya a pasar la mano, ¿no? Quizá recordando un poco lo que le pasó a Moisés, ¿no? Después de estar con este pueblo rebelde una y otra vez, ¿te imaginas? Realmente como seres humanos sería difícil, ¿no? Y perdemos los estribos fácilmente. Y Dios le dice a Samuel, habla solemnemente con ellos y diles lo que les va a hacer. Lo que les va a hacer este rey, cómo los va a tratar. Y veamos ahí, entonces, cómo los va a tratar este rey. Versículo 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Este versículo es muy interesante porque nos muestra cómo Samuel era un profeta. Y un profeta habla de parte de Dios. Entonces, él le refirió todas las palabras de Jehová. No es que Samuel se haya inventado esto. Dios le dijo a Samuel estas palabras. Y entonces empieza a decirle al pueblo esto. Pero ¿sabes cuál es el propósito de la profecía? Que vengamos al Señor, que nos arrepintamos. Y creo que lo que hace aquí Samuel es, el objetivo de decirles esto, es que ellos se arrepientan, que reconsideren. Le dice Dios, protesta solemnemente contra ellos, para que reconsideren esto que va a suceder. Ahora te estoy diciendo que esto es profecía. No es que precisamente está dando una lista general de lo que hacen los reyes. Quizá había reyes que no precisamente lo hicieran de esta manera, aunque sí, en muchos casos. Sin embargo, es como el modus operandi de los reyes. Sin embargo, lo que está haciendo aquí Samuel le está haciendo lo que su rey, el que ellos van a elegir, va a hacer con ellos. Entonces, dice el versículo 11. Déjame leerlo y haciendo un poco de
de énfasis en algunas cosas. Dijo pues, así hará el rey, que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Y está claro, ¿no? Las palabras que más se repiten aquí, tomará, se repite muchas veces, vuestros y sus, o una palabra que decía ahí, para sí. Tomará lo tuyo para él. Eso es lo que básicamente Samuel les está diciendo. Todo lo que sea tuyo lo va a tomar y lo va a hacer de él. Eso es lo que hace un rey. Esto es lo que va a hacer este rey al que ustedes quieren. El versículo 18 dice algo muy interesante. Dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Clamaréis. ¿Te acuerdas? Versículos anteriores, cuando veíamos que el pueblo lamentaba en el capítulo 7, en el versículo, creo que me parece que 1. Versículo 2, dice que el pueblo lamentaba. Y constantemente vemos a este pueblo de Israel lamentando, ¿no? Hasta hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, ¿no? Y en Israel hemos escuchado del muro de los lamentos. Es un pueblo que lamenta constantemente y clama. En el libro de los jueces vemos también al pueblo clamando. ¿Y sabes en qué va a terminar todo esto? Solo en clamor. Solo en clamor. Porque este rey va a tomar lo tuyo, ¿no? Incluso decía, va a tomar lo mejor de lo tuyo. Va a tomar a tus hijas y a tus hijos y lo mejor de tus viñas y todo, y lo va a hacer de él. Y lo va a usar para él. Se trata de él. Y tú vas a terminar llorando. Lo más triste de este versículo 18 es lo que dice. Vas a clamar y Dios no te oirá en aquel día. Eso es lo más terrible. Que clames y no escuches la ayuda. Te decía, esta lista de cosas lo hace Samuel para que este pueblo reconsidere. ¿Sabes lo único que esperamos de un rey que no es Cristo? Es el lamento. Nada más, es lo único que queda. Si Jesús, que es el Rey de reyes y Señor de señores, no es el Señor de tu corazón, no es el Señor de tu vida, cualquier rey que sirvas va a terminar quitándote todo lo que es tuyo. Te va a arrebatar todo. Quizá ya lo has experimentado, pero debes pensar en esto. Cualquier cosa que le quieras tú rendir tu vida y hacerlo tu rey, va a ser un tirano en tu vida. Si no es Cristo, entonces no hay manera de que ese rey sea de otra manera. Es un tirano. Solo Jesús, ¿no? ¿Recuerdas lo que dice Marcos 10:45? El Hijo del Hombre, el Rey. Solo Jesús vino para ser servido y para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Solamente Él vino para dar.
todos los demás reyes vienen a quitar. De hecho, Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Recuerdas? Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De hecho, en el versículo 11 de Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. ¿Sabes? Jesús es el rey, pero es un rey que pastorea, que conoce los débiles que somos y pastorea. Dice el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y ¿sabes? Es el único rey que nos conviene. Cualquier otra cosa que querramos que reine en nuestro corazón, porque vemos que a aquel le va bien, porque vemos que, mira, ellos tienen como rey al dinero y ve cómo les va. ¿Sabes? Es un engaño. El único rey verdadero que Dios había prometido y que quiere para nosotros es Jesús. Él no es un tirano. Versículo 19. La respuesta del pueblo. Pero el pueblo dice, no quiso oír la voz de Samuel. No es que no haya querido y que se haya tapado los oídos en ese momento cuando Samuel estaba hablando. Quizá oyó, pero ¿sabes qué hizo? Cerró el corazón. Y es que, ¿sabes? Puedes escuchar muchos consejos de la palabra, pero puedes decidir no oír. Y este pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y añade, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras engañados. Este capítulo 20 es muy interesante. Déjame leerlo nuevamente con un poco de énfasis. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Sabes qué veo en este pueblo? Están ensimismados, están centrados en ellos mismos. De la misma manera iba a ser su rey, un rey egoísta que les quitaría lo suyo y lo tomaría para sí. Así ellos están ensimismados y esto muestra que están engañados, ¿sabes? Su deseo de un rey, bueno, no su deseo de un rey tanto, su deseo de ser como las demás naciones, los había dominado. Su deseo los cegó. Y ahora estaban ensimismados, pensando en que Samuel estaba mintiendo. Dice, no, tú dices que ese rey va a ser egoísta. No, él va a ser nuestro. Él va a hacer lo que nosotros queramos. Nosotros no vamos a hacer lo que él quiera. Él va a ser nuestro siervo. No. Dios ya dijo algo. Es la palabra de Dios. No puedes ir en contra de eso. Pero ellos están engañados y dicen, no, mira, este rey va a ser tan bueno. Para nosotros nos va a beneficiar, nos va a gobernar y va a salir delante de nosotros y va a pelear por nosotros. Dios ya les había dicho una y otra vez, yo pelearé por ustedes, yo les daré la victoria. Lo leíamos en Romanos la semana pasada, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Realmente podemos confiar en que el único que está por nosotros es Dios. Cualquier rey externo nos va a prometer 1000 cosas. Nos va a prometer hacer por nosotros 1000 cosas, pero ¿sabes? Es un engaño. Jesús es el único rey que fue enviado por Dios y realmente es capaz de gobernar nuestra vida. Es el único que puede guiar nuestra vida y darnos un buen camino. Jesús es el único que vino delante de nosotros, así como ellos decían, Él va a ir delante de nosotros. Él es el único que vino delante de nosotros y sufrió la cruz por nosotros y derrotó ahí a todos nuestros enemigos. Él combatió la guerra principal y ganó, venció a la muerte y está sentado en el trono.
¿Sabes? No necesitamos otro rey. Necesitamos al Rey de Reyes y Señor de Señores reinando en nuestros corazones. No dejemos que esos deseos que vienen a través de lo que vemos empiecen a dominarnos y terminen gobernándonos de tal manera que como este pueblo terminemos diciendo no y aferrándonos a decir no. Ya lo vimos hace un rato. Debemos reconocer lo débiles que somos y debemos reconocer la palabra de Dios como la verdad. Y si Samuel les está diciendo esto va a suceder, ellos debían decir, ok, me retracto de lo que dije. Claramente Samuel tenía que poner disciplina en sus hijos o en el pueblo, retirarlos del cargo. Y muy probablemente en capítulos siguientes vamos a ver que los hijos de Samuel están con el resto del pueblo. Quiere decir que fueron quitados de ser jueces. Sin embargo, el pueblo estaba totalmente decidido a desechar a Dios. Y esa es la razón que Dios le da a Samuel. Dice, ellos me han desechado una y otra vez. Ellos no te han desechado a ti, sino a mí. Pues nuestra serie pasada se llamaba Apostasía. Y eso es lo que ha hecho este pueblo una y otra vez. Me han dejado, han renunciado a mí para ir a servir a ídolos. No rechaces al Señor. Dice el versículo 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Me encanta. Toma Samuel las palabras del pueblo y las lleva a Dios. Y es un intercambio de palabras. Dios quiere que tengamos una relación con Él de esta manera, ¿sabes? Puedo ver a Samuel teniendo una relación con Dios. Vienen a pedirle un rey y lo que hace, aunque no le parece a Samuel, va y ora. Escucha lo que Dios le dice y va y lo dice al pueblo. Y toma las palabras del pueblo y va y se las dice a Dios, un intercesor. Y entonces Dios le responde. Versículo 21 le dice, oye su voz. Dios le da instrucciones nuevamente. Dios quiere tener una relación con nosotros de esta manera. Que podamos intercambiar nuestras voces, nosotros orando a Él y escuchándole en su palabra. De esa manera Dios quiere guiarnos. Y Samuel fue guiado así. Guardémonos de la avaricia, como dijo Jesús. Guárdense de la avaricia. Guardémonos de la avaricia. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones es un ídolo. Guardémonos de cualquiera de estas cosas. Examinemos nuestro corazón. Que no haya ningún deseo dominándonos, de tal manera que tome lo nuestro y lo haga de Él. Que nos arranque el gozo, que nada nos arranque la paz. No le demos el reino a nadie. Israel significa gobernado por Dios. Y lo he repetido una y otra vez. Pero ¿sabes qué está haciendo el pueblo en este capítulo? Se está quitando el nombre. Él quiere que lo gobierne alguien más. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. No nos quitemos el nombre por dejar que algo más sea aquello que sigamos. Todos, definitivamente todo el ser humano tiene un anhelo por ser guiado. Tiene un anhelo de un rey. Todos tenemos ese anhelo en lo profundo de nuestro corazón. Todos deseamos esa satisfacción. El mundo promete muchas cosas que puede ser aquello que nos va a dar verdadera satisfacción. No sé en qué tantas cosas ya hayas experimentado y ya te diste cuenta. Nada sacia. Solo Jesús. Solo Jesús es aquel que puede gobernarnos y que puede llevarnos a Dios. Él no es un tirano. ¿Sabes? Jesús no vino a despojarnos. Él vino a salvarnos. Es más, Él vino a rescatarnos de donde estábamos y a darnos una nueva vida. Cuando ya muchos reyes, muchos tiranos nos han despojado, Él viene a levantarnos
cuando muchos reyes nos han dejado ya en la miseria y lamentando y clamando, ¿sabes? Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser hijos de Dios, hijos del Rey, ¿no? ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por una vez más mostrarnos la fidelidad que has mostrado en Jesús, Señor. Al enviarlo, Señor, a morir en una cruz para ser el Rey en nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos porque tantas veces damos este corazón a tantas cosas. Le rendimos nuestro corazón, Señor, cuando no deberíamos. Señor, guárdanos de poner la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo. Guárdanos, Señor, de amar lo que este mundo ama. Señor, ayúdanos a aborrecer la avaricia, a aborrecer todo aquello que este mundo ama y amarte solo a ti y dejar que solamente tú, Señor, seas el Rey en nuestra vida. No hay Rey como tú. Ayúdanos incluso como padres a poner atención en la vida de nuestros hijos y guiarlos a conocerte a ti, el Rey verdadero. Y que ellos anden en tus caminos, no solamente por el ejemplo que nosotros demos, sino, Señor, porque ellos caminan contigo y tienen una relación personal contigo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Ayúdanos a recordar, Señor, que cualquiera de estos reyes van a ser tiranos en nuestra vida, que nos van a arrancar todo lo que tú nos has dado, Señor. Guárdanos de eso. Te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.